Una bendecida noche, pueblo del Señor. Es un privilegio el poder llegar a tu casa por este medio y poder compartir la palabra del Señor para nuestras vidas. Ser edificados por esta palabra bendita y poderosa. Te invito para que reúnas a tu familia y que juntos podamos recibir esta bendición. Un saludo para todos los amigos y hermanos que nos ven desde Canadá hasta Chile. Y saludos a los hermanos en República Dominicana. Esta noche queremos enseñar la palabra del Señor y quiero invitarte a que abras la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. La Biblia Las Américas dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es importante comentar que el apóstol Pablo está hablando de la preexistencia. Quiere decir que antes de tener acá un cuerpo en esta tierra, nosotros ya existíamos como espíritus. El libro de Hebreos dice que Él es el Padre de los espíritus. Y entonces cuando nuestros padres se unieron en amor y fuimos engendrados, entonces más adelante ese feto se va desarrollando y va creciendo en el cuerpo y llega el momento en que el Padre envía el espíritu y envía el alma. Es importante comentar que el alma no la engendra el padre y la madre, sino que los padres engendran únicamente este cuerpo. Pero el espíritu y el alma los dan el Señor, lo da el Señor. Y entonces Pablo está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ponga atención a esto. Hay bendición espiritual. Número 1. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿En qué lugares celestiales? En la presencia del Señor. Entonces, hoy quiero enseñar acerca de las 3 dimensiones. Todos los que participan en los discipulados virtuales, el día lunes hablamos acerca de la dimensión espiritual y tocamos rápidamente acerca de la dimensión espiritual. Pero hoy quiero hablar de las 3 dimensiones. La dimensión celestial, número 1, la dimensión terrenal, número 2, y la dimensión espiritual, número 3. Entonces, la dimensión celestial, la dimensión terrenal y podemos decir en medio la dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual que conecta la dimensión celestial con la dimensión terrenal. Y entonces es algo muy importante ver que hay 3 tipos, óigalo bien, 3 tipos que Job menciona acerca de 3 tipos de siervos de Dios. Óigalo bien, 3 tipos de siervos de Dios. Y Job, capítulo 4, versículo 18 y 19. Yo quiero que usted me acompañe a Job 4, 18, 19. Entonces dice la palabra, ni aun sus servidores celestiales, tome nota, sus servidores celestiales, siervos celestiales, merecen toda su confianza. Si hasta en sus ángeles se encuentra Dios defectos. Está mencionando una estirpe que es la angelical, que esa estirpe es una estirpe espiritual. ¿Cuánto más en el hombre? Está hablando de la dimensión terrenal. Ser tan débil como una casa de barro construida sobre el polvo y que puede ser aplastado como la polía. En la Reina Valera 60 dice,
He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. Entonces en Job capítulo 4, versículos 18 y 19, se hablan de tres tipos de siervos. Siervos celestiales, número 1, siervos espirituales, número 2, y siervos terrenales, número 3. Usted se está dando cuenta que hay tres dimensiones de siervos: celestiales, espirituales y terrenales. Alguien podrá decir: pastor, pero yo creí que los ángeles eran celestiales. Quiero que me acompañe y le voy a dar la base bíblica. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Y entonces con base bíblica le voy a explicar que los ángeles son siervos espirituales. Siervos espirituales. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Dice: ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, cuando nosotros vemos, hay tres tipos de seres, de siervos: celestes, número 1, espirituales, número 2, y terrenales, número 3. Y cuando nosotros vemos a la luz de la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, dice: y todo vuestro ser, hablando de nosotros, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces déjeme decirle que usted y yo, dentro de nosotros, tenemos, hermanos amados, somos formados por las tres dimensiones. El espíritu habla de la dimensión, hermano amado, celestial. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él es el Padre de los espíritus. Número 1. Número 2. Hermanos, el alma es la dimensión espiritual adentro de nosotros. Y número 3, el cuerpo es la dimensión terrenal. Entonces también voy a decir algo. Quiere decir que nosotros entonces, que tenemos espíritu, la dimensión celeste, que tenemos alma, la dimensión espiritual, y que tenemos cuerpo, la dimensión terrestre. Quiere decir que nuestros padres aquí en la tierra nos engendraron. Y si nuestros padres aquí en la tierra nos engendraron, quiere decir que para el alma y para el espíritu también tenemos padre. Entonces los padres en el área terrestre, en el área tierra, en la dimensión tierra, son nuestros padres que nos engendraron. Pero entonces, ¿quién es nuestro padre espiritual y quién es nuestro padre celestial? Entonces nos damos cuenta, hermano amado, que efectivamente tenemos tres paternidades: la paternidad celestial, la paternidad espiritual y la paternidad terrenal. Yo quiero ponerle base a esto. Por favor, Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? O sea, hay un Padre, hermanos, de la dimensión celestial que nosotros tenemos, que es el Espíritu. Entonces, ¿quién es el Padre de los espíritus? Jehová, Dios. Y óigalo bien,
Él es el Padre de los espíritus, pero en este mismo versículo se habla de teníamos a nuestros padres terrenales y los venerábamos. Ahora, ¿quién es el Padre del alma? Porque déjeme decirle que también tenemos un Padre espiritual, que es el Padre del alma. Y hermano, el Padre espiritual es el ministro. No para que usted le llame al Padre espiritual, al pastor, papá. Oiga lo que estoy diciendo. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero le voy a decir algo. Es porque usted tiene que tener una paternidad en su alma. Una paternidad. Reconocer al ministro. Por supuesto, el ministro es cobertura, pero hay una paternidad que usted tiene que reconocer. Como padre espiritual, el ministro vela por usted. Entonces, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces el Padre espiritual, hermano, que es el ministro, vela por su alma, ora, clama, intercede, se preocupa por su alma, por usted. ¿Cómo estará el hermano tal? ¿Cómo estará la hermana tal? Oramos para que el Señor le fortalezca, le levante, le ayude, porque el pastor conoce el estado de sus ovejas. Las ovejas que se ministran con el pastor, las ovejas que reconocen a su pastor, le buscan, se ministran, y entonces el pastor va conociendo el estado de las ovejas. Y el pastor siempre piensa por cómo está esta oveja, cómo está esta otra oveja, por esta situación, por este tema, por esta enfermedad, por esta preocupación. ¿Por qué? Porque el pastor está clamando, está intercediendo, porque hay una paternidad. Y Primera de Pedro 2:25, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces usted era una ovejita descarriada y ahora ha vuelto al pastor. ¿De quién está hablando? Y obispo de vuestras almas. Está hablando de Cristo, uno, pero también está hablando del ministro que Cristo delegó como ministerio doma, como ministerio primario, para poder pastorear a las ovejas. Y también lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 4, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Porque, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, yo, dice el apóstol Pablo, os engendré por medio del evangelio. ¿Quién es el que engendra? El Padre. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, yo los engendré a ustedes por medio del evangelio. Yo soy su Padre espiritual. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que tenemos un Padre celestial, que tenemos un Padre espiritual y que tenemos padres terrenales. Porque estamos hablando de las tres dimensiones: la dimensión celestial, la dimensión espiritual y la dimensión terrenal. Pero mire qué hermoso y qué precioso, porque cuando nosotros vemos a la luz de la palabra, hermanos, vemos que hay tres Jerusalén. Usted sabe que está la Jerusalén terrenal, que está ubicada en el Medio Oriente, ¿sí? En Israel, ahí está la capital de Israel, Jerusalén. Pero óigalo bien, está la Jerusalén celestial, pero también está la Jerusalén espiritual.
¿Y quién es la Jerusalén espiritual? La iglesia. Pero hay una nueva Jerusalén celestial y hay una Jerusalén terrenal. Y le voy a dar la base. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Entonces hay una Jerusalén celestial. Usted lo está leyendo. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pero ahora hay una Jerusalén espiritual. Le voy a dar dos versículos. Isaías capítulo 52, versículo 1. Isaías 52, 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. ¿Quién es Sión? La iglesia. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Ahí hay una base bíblica de la Jerusalén santa, de la Jerusalén espiritual. Y acompáñeme a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 9. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Está comparando a la Jerusalén espiritual. Y la Jerusalén terrenal, Gálatas capítulo 4, versículo 22. Gálatas 4, 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte de Sinaí, es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Entonces, hablando de la Jerusalén terrenal. Entonces, hay tres Jerusalenes: la celestial, la terrenal y la espiritual, que es usted y que soy yo. Tres dimensiones. Hermanos, cuando el Señor le reveló a Moisés el tabernáculo, hermano, usted puede ver tres dimensiones. Es que dependiendo, hermano, cómo usted pueda tener su corazón para ver esas tres dimensiones. El tabernáculo, ¿dónde estaba? En la tierra. Pero el modelo, ¿dónde fue copiado? En el monte. ¿De dónde? Le dieron un modelo celestial. Pero cuando usted ve el tabernáculo, tenía el atrio, el santo y el santísimo. Entonces podemos decir que el atrio representa la dimensión terrenal, que el lugar santo representa la dimensión espiritual y que el lugar santísimo representa la dimensión celestial. Cuando descendía la Shekinah del Señor, no descendía al atrio, no descendía al lugar santo, descendía al lugar santísimo. En el atrio la luz del sol alumbraba. En el lugar santo no alumbraba la luz del sol porque era encerrado. Alumbraba el candelero encendido 24 horas. Pero en el lugar santísimo, porque del lugar santo al lugar santísimo habían cortinas.
Entonces era oscuro el lugar santísimo. ¿Qué alumbraba en el lugar santísimo? La luz del Señor, porque la misma presencia del Señor descendía, la Shekinah de Jehová. Y era cuando el Señor hablaba con Moisés. Entonces usted está viendo en el tabernáculo de Moisés, tres dimensiones. Atrio, la dimensión terrestre o terrenal. Santo, lugar santo, la dimensión espiritual. Y lugar santísimo, la dimensión celestial. Mire qué hermoso. Es lo mismo, nuestro espíritu, dimensión celestial. Nuestra alma, dimensión espiritual. Y óigalo bien, nuestro cuerpo, dimensión terrenal. Entonces, hermanos, vemos también, quiero que me acompañe, le voy a dar otra base. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 46 al 49. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 46 al 49. Dice la palabra del Señor: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. En otra versión dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo terrenal, y luego lo espiritual. Ahí está hablando de dos dimensiones. Mas lo espiritual, versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, o sea, celestial. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Pero oiga lo que dice el apóstol Pablo. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Entonces en 1 Corintios capítulo 15, versículo 46 al 49, se habla claramente de tres dimensiones. La dimensión celestial, la dimensión espiritual y la dimensión terrenal. El primer hombre, usted lo está leyendo, versículo 46. Más lo espiritual no es primero, sino lo terrenal, o sea, lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. ¿De quién está hablando? De Adán. Hermano, de Adán, que se habla en Génesis capítulo 2. Del hombre que Dios formó. Génesis capítulo 2. Y puso sobre la tierra. Ese Adán es un hombre terrenal. Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Pero luego viene el postrer Adán que Pablo menciona en Romanos. Y ese postrer Adán es celestial, no es terrenal. Por eso dice en un versículo, el primer hombre, alma viviente; el segundo hombre, espíritu vivificante. Y entonces dice el apóstol Pablo, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. O sea, Dios formó al hombre, lo puso en el huerto, ¿sí? Pero entonces el hombre terrenal, y luego se convierte en espiritual, porque entonces empieza a tener comunión con Dios en el huerto. El Señor descendía todas las tardes y hablaba con Adán. Hablaba con Adán. Pero en eso se introdujo el pecado. El pecado no es fabricado en la tierra. El pecado es importado del cielo a la tierra. Oiga lo que estoy diciendo. El pecado es importado del cielo a la tierra. El pecado no nació en la tierra. El pecado, hermano, óigalo, es traído del cielo a la tierra. Porque dentro de las creaciones que Dios hizo, hubieron creaciones que se rebelaron en contra de Dios. La maldad es una, la iniquidad es otra. Y cuando vemos Apocalipsis, la madre de las rameras, si es madre es porque dio a luz. Dio a luz la mentira, dio a luz la muerte. Entonces, esa madre es una potestad femenina, pero es un vientre que dio a luz muchas potestades.
Y estas potestades vinieron, hermano amado, ¿y qué fue lo que sucedió? Empezaron a contaminar a seres. Y dentro de esos seres que contaminaron fue Luzbel. Porque Luzbel no fue creado diablo. Luzbel fue un ángel de la mañana, como lo dice, o lo que significa su nombre. Pero dice la palabra que fue desechado de la presencia del Señor porque se halló en él maldad e iniquidad en su corazón. Fue contratado por la maldad y por la iniquidad. Y la maldad y la iniquidad, ¿de dónde salieron? De ese vientre llamado la madre de las rameras, llamada la Gran Babilonia. Un vientre espiritual, pero es una potestad espiritual femenina caída. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Contaminan a Luzbel, lo contratan y ¿sabe qué hace Luzbel? Contrata a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo. O sea que el cielo solo se quedó con el 25% y el 75% cayó juntamente con Luzbel. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón y por eso la palabra nos enseña, cuida por sobre todas las cosas tu corazón. Porque el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, para no ser contratado. Porque el enemigo, o sea, el diablo, Luzbel, fue contratado, fue contaminado. Por lo tanto, fue desechado. Entonces, vemos nosotros a la luz de la palabra como el primer Adán, que es terrenal, pero viene el postrer Adán, que es celestial. ¿Y qué dice la palabra? No es primero lo espiritual, sino lo terrenal y luego lo espiritual. Entonces usted y yo estamos en esta tierra. Conocimos a Cristo Jesús, entramos a una dimensión espiritual. De terrenales, ahora, aunque estamos en esta tierra, caminando en este desierto, sabemos que nuestra morada está en los cielos. Sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces estamos en esta tierra, caminamos en esta tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y entonces, Salmo 23, parte final dice, y a la casa del Señor regresaré, porque no es esta nuestra ciudadanía en esta tierra. Solo estamos acá por un tiempo y luego regresaremos a la casa de donde un día salimos como espíritus. La casa celestial, la casa del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Adán terrenal, primer Adán, segundo Adán celestial, y en medio la iglesia, ¿sí? Que es la iglesia espiritual. Gloria a Dios. Bueno, y entonces, hermano, quiero que usted vea Filipenses, juntamente conmigo, capítulo 2, versículo 7. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra, voy a leer desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios celestial, dimensión celestial, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomó forma de terrenal. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Os quiere decir que el ser llamado Cristo, que habita en una esfera celestial, deja la esfera celestial y viene a la tierra. Toma forma de hombre, se despoja de su gloria. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, podemos ver las tres manifestaciones de Cristo. Cristo celestial, número 1. Se despoja de su gloria, ¡boom!, viene a la tierra y toma forma y entra a la dimensión terrenal. Mire qué tremendo. Pero ahora vemos un Cristo, hermano,
que oraba, un Cristo que ayunaba, un Cristo que hacía milagros, un Cristo que resucita. Entonces vemos la esfera espiritual de Cristo. Un Cristo que tiene discernimiento, que tiene palabra de ciencia, que tiene palabra de sabiduría. Un Cristo que restaura. Un Cristo que ve a Israel como oveja sin pastor, porque lo ve a Israel como un grupo de ovejas, como un rebaño espiritualmente. Un Cristo que ve a todos los religiosos y les dice sepulcros blanqueados. Lavan el vaso por fuera, pero se olvidan de lavarlo por dentro. Un Cristo que conocía la intención de las personas. Pues para que veáis que el Hijo de Dios tiene poder, no solamente de perdonar pecados, sino de levantar paralíticos. A ti te digo, toma tu lecho y anda. Entonces un Cristo que se mueve en esta tierra en una esfera espiritual. Pero luego va a la cruz, porque en el Getsemaní entrega su voluntad, va a la cruz, luego lo bajan de la cruz, toma vida otra vez y desciende a lo profundo de la tierra. 3 días y 3 noches se tenía que cumplir la palabra profética, así como Jonás estuvo en lo profundo de la tierra 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre es necesario que esté 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra. Pero luego el Padre lo levanta con poder y con gloria y resucita. Y se aparece por 40 días con pruebas indubitables, Hechos capítulo 1, a más de 500 personas. Primera de Corintios capítulo 15. Se aparece a sus discípulos. Se aparece a muchos hombres y mujeres. Pero después, hermano, ora por sus discípulos y les dice, esperen unidos en el aposento alto la promesa del Padre. No le dijo cuántos días. Y entonces asciende. Y los ángeles que se quedan con sus discípulos le dicen, a ese mismo Cristo que veis subir, ese mismo Cristo descenderá con poder y con gloria. O sea que la iglesia espera la segunda manifestación de Cristo, la segunda venida de Cristo. Solo que esa venida es en secreto. Porque después pasará la Epifanía, donde todo ojo le verá. Epifanía, donde todo ojo le verá. Parusía, manifestación en secreto a su pueblo. Entonces, hermano, vea conmigo Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice, ¿quién es el que condenara? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Murió, resucitó y ascendió. ¿Y dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde? En la dimensión celestial. Entonces tome nota cómo Cristo pasó 3 dimensiones. Dimensión terrenal, dimensión espiritual y dimensión celestial. Hermano, estoy remarcando las 3 dimensiones con base bíblica. Veamos otro ejemplo. Mire, esto es solo la introducción del tema. No es las 3 dimensiones. Pero, hermano, es solo la introducción del tema. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Ojalá me esté dando a entender. Primera de Corintios 10, 3. Oiga esto. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Óigalo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué comieron ellos? Maná. El maná, hermano, era como una hierbita, pero que era como un pan para ellos. El maná del cielo. Y usted está leyendo, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces está diciendo alimento espiritual. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida, óigalo bien, espiritual.
porque bebían de la roca espiritual. Entonces había una roca. Hermano, la roca es del reino mineral. Pero cuando el pueblo caminaba, la roca también caminaba con ellos. Es una roca que camina. Una roca que cuando Moisés le pega a la roca con la vara, se abre y da agua. Y entonces ahora mire lo que dice el apóstol Pablo. Y todos bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Era Cristo. Entonces usted está viendo, comían de un maná terrenal. Porque el maná estaba en la tierra, caía del cielo a la tierra. En ese momento no era una comida espiritual, era una comida que la sentían, que la masticaban, que tenía sabor. Dimensión terrenal. Pero usted está leyendo lo que dice, comieron el mismo, era un alimento espiritual. Caía del cielo a la tierra. Y cuando lo comían, era un alimento, ciertamente, hermano amado, que lo tocaban con sus manos, lo saboreaban con su lengua, le sentían sabor. Entonces se convertía en un alimento espiritual, lo sustentaba, los alimentaba. Y bebían del agua. Y bebían espiritualmente, dice. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, del agua. Solo que era bebida, el agua, hermano, era en ese momento natural. Pero cuando la bebían, era una bebida espiritual. Y la roca le seguía. ¿Y quién era esa roca? Cristo. ¿Y Cristo quién era? Venía de la esfera celestial. Entonces usted ve, hermano, las tres dimensiones. Las tres dimensiones. En otra palabra, lo voy a explicar más fácil. Usted agarra un pedazo de pan y una copa de vino. El pedazo de pan es un pan natural. Pero usted sabe que ese pan representa el cuerpo de Cristo. Y esa copa de vino representa la sangre de Cristo. Y cuando usted le aplica, y yo le aplico la palabra, y le agregamos fe a la palabra, comemos de su cuerpo, dice la palabra. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Hacedlo todas las veces en memoria de mí. Entonces nos comemos el pan, que es natural, se convierte, óigalo bien, en un pan espiritual, porque estamos comiendo el cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo estamos comiendo el cuerpo del Cristo, que es el pan celestial. Entonces, en la cena del Señor, usted está comiendo un pedazo de pan natural, que es con la palabra y con la fe se convierte en un pan espiritual, porque usted lo está haciendo en memoria de Cristo, porque usted saborea ese pan físico en su boca, pero cuando ese pan entra a su cuerpo, está comiendo un pan espiritual y al mismo tiempo está comiendo el pan celestial, que dice Juan 6, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida, dice la palabra. Entonces es, hermano, tres dimensiones en la Santa Cena. Lo terrenal se convierte en espiritual y lo espiritual en celestial. Jesús dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Esta es la copa de mi sangre. Pero usted no bebe sangre, usted bebe vino. Pero cuando bebe el vino natural y entra a su cuerpo, hermano, usted está bebiendo el vino espiritual. ¿Sabe usted, hermano, que representa la copa del nuevo pacto? Y luego, hermano, esa copa del nuevo pacto, usted sabe que representa la sangre de Cristo celestial. Véalo así, hermano. Por favor, véalo de esa manera, según estos pasajes que le he leído. Entonces, solo quiero mencionar dos dimensiones, dos ejemplos. El primer ejemplo, Jesús celeste viene a la tierra, toma forma de hombre, le habla a sus discípulos y les dicen, acompáñenme a orar. Óigalo bien.
Y entonces acompañan a Jesús a orar a un monte. Entraron a una dimensión, a la dimensión espiritual. Pero en esa dimensión espiritual vienen dos siervos. Viene Elías y viene Moisés. Uno, que todos conocemos, fue trasladado, arrebatado y no vio muerte, Elías. Y por eso dice que Dios es Padre de vivos y no de muertos. ¿Dónde estaba Elías? En una dimensión celestial. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés, según lo que dice la palabra, Dios lo enterró. Y los ángeles caídos buscaban, hermano, el cuerpo de Moisés, se peleaban por el cuerpo de Moisés. Con Miguel, que Miguel dijo: el Señor te reprenda. Lo tremendo es que Moisés durmió espiritualmente. ¿Por qué? Porque dejó de vivir, de existir en esta tierra. Pero pasa a una dimensión. Y entonces ahora Jesús, en ese monte, hermano, se pasa a una dimensión celestial, porque vienen dos seres, Elías y Moisés, y empiezan a hablar con Jesús. Que los tres discípulos que acompañaron a Jesús querían hacer enramadas y que se quedaran ahí. Entonces vemos tres dimensiones: la terrenal, la espiritual y la celestial. Dos, el apóstol Juan. El apóstol Juan, usted sabe que estaba en la isla de Patmos. ¿Dónde estaba? Físicamente en una cárcel, en la isla de Patmos. Pero estaba en el espíritu, dice la palabra, pasa a una dimensión espiritual. Cuando oí una voz, como de muchas aguas, y me volteé a ver, y cuando se voltea a ver, hay un candelero encendido. Pero después, hermano, dice: escribe a los 7 ángeles de las 7 iglesias. Pero cuando termina esta narración en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice: Juan, ven, sube acá. Y lo subieron a la esfera celestial. Y él vio una puerta en el cielo y entró a esa puerta y vio otra dimensión. O sea, Juan vivió 3 dimensiones. La terrenal en la isla de Patmos. Pero luego pasa, hermano, a un estado, estaba yo en el espíritu, a una dimensión espiritual. Y luego pasa a una dimensión celestial. Mire qué hermoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Entonces, luego de decir todo esto y de comentar todo esto, el llamado que nosotros tenemos de parte del apóstol Pablo, hermanos, es a vivir una dimensión espiritual. Tenemos que aprender a dejar la dimensión terrenal, preocuparnos, afanarnos, afligirnos, que las notas del colegio, que las notas de la universidad, que si no trabajo, no como, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que comprar aquí, que un carro, que una moto, y ¿me entiende? Y solo vivimos y nos circunscribimos a una dimensión, la terrenal. Claro, yo le he dicho que los jóvenes se preparen, que los jóvenes estudien en la universidad, que los jóvenes, hermano, luchen por sus sueños, por supuesto. Pero no solo eso es la vida, sino que también el joven tiene que aprender a vivir una vida espiritual y a tener experiencias. Los adultos, los niños, los ancianos, todos, a tener una experiencia espiritual. Y teniendo una experiencia espiritual, nos va a permitir tener experiencias celestiales. Yo no sé si usted algún día anhela ser arrebatado al tercer cielo como fue Pablo. Yo sí lo anhelo, hermano. Yo no sé si usted algún día anhela tener éxtasis como Hechos capítulo 10. Lo tuvo Cornelio, tuvo visiones. Yo sí lo anhelo, hermano. Yo no sé si usted algún día quisiera ser trasladado como Felipe, en un traslado vertical. Yo sí lo anhelo. Yo no sé si a usted algún día le gustaría caminar sobre las aguas como lo hizo Jesucristo. Yo sí lo anhelo. Entonces tenemos que pasar a una dimensión espiritual. Yo no sé si usted algún día anhela darle la mano
a un hombre, a una mujer que esté pidiendo limosna, decirle: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, de eso te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y que se levante. O sea, tenemos que dejar la dimensión terrenal y volvernos y meternos a la dimensión espiritual. Y en esa dimensión espiritual, hermano, nos va a llevar a la dimensión celestial. El Señor no viene por una iglesia terrenal, por una iglesia que esté pensando en la tierra, por una iglesia que no esté enamorada, por una iglesia que no tenga fuego en su corazón por Él, por una iglesia que no esté ardiendo en amor por Cristo. El Señor viene por una iglesia que esté ardiendo por Cristo, por una iglesia que se esté santificando, por una iglesia que le esté agradando, por una iglesia que esté haciendo su voluntad. Porque entonces va a ser arrebatada a la dimensión celestial. Y por eso tenemos que aprender a decir cuánto tiempo estoy viviendo en esa dimensión terrenal. 24 horas al día. No leo la Biblia, no oro, no tengo tiempo para oír la palabra, no tengo tiempo para la enseñanza. Entonces estoy en pura dimensión terrenal. Oro, leo la Biblia, ayuno, hago mis vigilias, sirvo, ayudo al necesitado, intercedo por el pueblo del Señor, levanto mis manos y clamo por las personas, visito al enfermo, al que está en la cárcel, bendigo con una caja de víveres a aquel que está necesitado. Entonces estoy viviendo en la dimensión espiritual y eso me va a permitir llevarme a la dimensión celestial. Y entonces, mire esta recomendación del apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, fornicación. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces, ¿qué significa? Hermano, que nosotros tenemos que empezar a caminar en la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual. En otras palabras, ¿quién es espiritual y quién es terrenal? ¿Quién es espiritual y quién es carnal? Usted se puede dar cuenta. De repente usted, hoy y yo estamos en una dimensión espiritual. Pero de repente mañana podemos estar, hermano, en la dimensión carnal. Criticamos al hermano, hablamos mal del hermano, señalamos al hermano, condenamos al hermano, no tuvimos misericordia del hermano. Todos son malos, solo yo soy bueno. El que piensa así, definitivamente carnal. El que viola los principios de Dios, definitivamente carnal, no espiritual. ¿Cómo dicen ustedes, dijo el apóstol del amor, el apóstol Juan, que aman a Dios si aborrecen a su hermano? Aborrecen a su hermano que han visto y dicen que aman a Dios que no han visto. Entonces muchas veces, hermano, nosotros estamos más en la dimensión carnal, en la dimensión terrenal, que en la dimensión espiritual. Y el llamado del apóstol Pablo es: hagan morir lo terrenal, que muera ya en ustedes lo terrenal, para meterse a la dimensión espiritual. Porque la iglesia tiene que caminar, hermano, en el Espíritu. La iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu. La iglesia tiene que ser llena del Espíritu. La iglesia tiene que estar, hermanos, vestida, como dice el Apocalipsis capítulo 12. Y había una mujer, ¿dónde? En los aires, vestida de sol. Hablando de la iglesia. En su cabeza una corona de 2 estrellas, gobierno, se deja gobernar por Dios, se sujeta.
Y debajo de sus pies una luna. No era almática, era espiritual. Entonces cuando nosotros somos almáticos, somos carnales, somos terrestres. Pero cuando nos convertimos en espirituales, vemos las cosas desde otra perspectiva. Hermano, vemos que todo lo que sucede no es para mal, es para bien. Que todo lo que está pasando en nuestra vida es una preparación. Dios está trabajando a lo interno, quitando toda la escoria, todo aquello que no le agrada de nosotros. Entonces nos damos cuenta que necesitamos, hermano, que muera lo terrenal en nosotros, lo carnal, lo que no agrada a Dios, para que fluya lo espiritual. Y entonces nos vamos a volver en hermanos espirituales. Mira, aquí en Guatemala se dice que aproximadamente 7 millones son cristianos, cristianos evangélicos, discípulos de Cristo. Pero a veces eso no se ve. Eso no se ve. En el testimonio no se ve. En la forma de actuar de todos no se ve. ¿Qué necesitamos? Dejarnos de llamar cristianos solo por nombre o por tradición y de ser verdaderos discípulos de Cristo. Que Cristo se vea en nosotros. Cristo en vosotros, dijo el apóstol Pablo, la esperanza de gloria. Que Cristo se vea en ti como padre de familia, como hijo, como siervo, como líder. Que Cristo se vea en ti y se vea en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, hermano, vamos a ser hombres espirituales, mujeres espirituales, jóvenes espirituales, niños espirituales. Mire, y pastor, los niños, mire un Samuel. Samuel era pequeño, pero ya oía la voz de Dios. Samuel tenía el oído afinado. Samuel 3 veces le llamó el Señor. En la tercera, Elí le dijo, si te vuelve a llamar otra vez, dile, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Hermano, Samuel no dejaba caer ninguna palabra a tierra. Y era un puberto, un joven, entre niño y joven. Pero mire Saúl le importaba más su estatus, le importaba más su posición que su unción. Le importaba más su posición que su relación con el Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser espirituales. Ser espirituales. Y vivir en la dimensión espiritual. Vivir en la dimensión espiritual. Esta es una noche para que usted y yo reflexionemos. Hasta aquí dejo el estudio. Es una noche para que usted y yo reflexionemos. Porque le quiero hablar acerca de la dimensión espiritual. ¿Y qué características tienen los espirituales según la Biblia? ¿Qué características? Entonces, hermanos, necesitamos ser una iglesia de personas espirituales. Hijos de Dios espirituales. Que ciertamente están en este mundo, pero que no ponen las cosas los ojos en las cosas de la tierra, sino que su mirada está puesta en Cristo. Y que le pidamos al Señor que arranque de nosotros lo terrenal, porque hay muchas cosas en nuestra vida que son terrenales, que no le agradan al Señor. Que arranque en nosotros lo terrenal, para que entonces nos desarrollemos en la esfera espiritual. Hay muchas cosas: temperamento, mente, actitudes, intenciones del corazón, palabras, lo que ven nuestros ojos. Hermano, cuántas cosas que no le agradan al Señor, que son terrenales en nosotros, pero que ahora somos llamados a no poner las cosas en lo terrenal, en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de abajo. O sea, vuélvanse espirituales. Vuélvanse espirituales. Dejen ya lo carnal. Dejen ya lo terrenal y vuélvanse espirituales. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos dé fuerzas para volvernos espirituales.
Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por tu fidelidad y bondad. Ciertamente estamos en esta tierra, pero Señor, tuvimos el privilegio de conocerte y ahora somos tu iglesia, una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación espiritual en medio de esta tierra. Pero Señor, esperamos nuestra transformación para ser una nación celestial, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a todos. Ayuda a tu pueblo, ayuda a las vidas, jóvenes, familias, esposos, padres. Ayuda a los niños, ayuda, Padre, ayúdanos como pueblo tuyo, como pueblo espiritual, para que podamos separar, Señor, lo terrenal y volvernos más espirituales en nuestras vidas, Señor amado. Te lo ruego y te lo suplico, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu pueblo para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Fuerzas nuevas, hermanos, para seguir adelante y dejemos de ser hombres terrenales para convertirnos en hombres espirituales. Bendecida noche. Aleluya.